Neuroanatomía, cuarto cuatrimestre, Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui. Tema: nervio trigémino, quinto par craneal. Introducción. El nervio trigémino es el nervio craneal más grande y contiene fibras motoras y sensitivas. Proporciona la inervación somatosensorial de los 2/3 anteriores de la cara y la inervación motora de los músculos derivados del primer arco faríngeo, los cuales cumplen una función masticatoria. Historia. La primera descripción fue hecha por Avicena en el año 1000 a.C. Muchos años después, Galeno la denominó tortura facial. Areteo, el mismo médico que en el siglo II hizo las primeras descripciones de la migraña, fue el primero en describir unos atípicos dolores de cabeza en los que tenían lugar espasmos y distorsiones del semblante. Una de las primeras descripciones claras de la neuralgia del trigémino fue de John Locke en 1677. Hasta el siglo XVIII, este incapacitante trastorno no recibiría el nombre de tic doloroso, que es lo que hoy se conoce como neuralgia del trigémino. Nicolas André, en 1756, describe la enfermedad en el grupo de pacientes en su libro dedicado a enfermedades de la uretra de origen venéreo, donde hace una detallada descripción de pacientes con dolor facial paroxístico. Embriología del nervio trigémino. El desarrollo del sistema nervioso empieza en los primeros días de la tercera semana de vida embrionaria. Comienza con un engrosamiento del ectodermo que se llama lámina neural. Esta se desdobla hacia adentro y forma un surco longitudinal, llamado surco neural. Los extremos elevados de la lámina neural se llaman pliegues neurales. Los pliegues neurales aumentan en longitud y se unen en forma de tubo, formando el tubo neural. La cresta neural es una masa de entre tubo neural y ectodermo, formando vesículas primarias, que son crecimientos llenos de líquidos que se desarrollan en la cuarta semana. De ellas se derivan las vesículas del cerebro anterior, proencéfalo, vesículas del cerebro medio, mesencéfalo, y la vesícula del cerebro posterior, romboencéfalo. En la quinta semana de desarrollo se forman 5 vesículas secundarias principales, que son vesícula del cerebro anterior, vesícula del cerebro medio, vesícula del cerebro posterior, formando el telencéfalo, que se divide en hemisferios cerebrales y ganglios basales, el diencéfalo, que forma el tálamo y la glándula pineal, y la vesícula del cerebro medio. Da origen al cerebro medio, y el mesencéfalo, origen de la protuberancia y el cerebelo. Núcleos y trayectos. El nervio trigémino tiene 4 grupos nucleares: el núcleo sensitivo principal, el núcleo espinal, el núcleo mesencefálico y el núcleo motor. El núcleo sensitivo principal se ubica lateralmente al núcleo motor en la porción posterior del puente y se continúa inferiormente con el núcleo espinal. Constituye un núcleo de terminación de fibras que componen la prominencia de la raíz sensitiva del quinto par. El núcleo espinal del trigémino se continúa superiormente con el núcleo sensitivo principal y se extiende inferiormente a lo largo de todo el bulbo raquídeo, hasta mezclarse con la sustancia gelatinosa de 2 primeros segmentos cervicales de la médula espinal. El núcleo mesencefálico constituye una columna de neuronas bipolares sensitivas primarias en la porción lateral de la sustancia gris. Se extiende inferiormente al puente hasta el núcleo sensitivo principal. El núcleo motor del trigémino se encuentra en el tegmento lateral del puente, medialmente en el núcleo sensitivo principal. Es el único núcleo con funciones eferentes. Componentes sensitivos. Núcleos sensitivos están formados por 3 diferentes tipos de núcleos principales, los cuales son núcleo del tracto mesencefálico, núcleo sensitivo principal y por último el núcleo del tracto espinal. Los componentes sensitivos se derivan de dolor, temperatura,
tacto y presión de las mucosas y la piel de los 2/3 anteriores de la cara. Son conducidas por axones cuyos somas se encuentran en el ganglio trigeminal o semilunar. Estos axones conforman la raíz sensitiva del nervio trigémino, y la cual entra al tronco encefálico en el nivel medio pontino, alrededor de la mitad de las fibras, que se dividen en ramas ascendentes y descendentes. Las ramas ascendentes difieren de 3 tipos de raíces, los cuales son: raíz motriz, que va de facial a petroso superficial menor; la raíz sensitiva, que va del glosofaringio al petroso profundo menor; y la raíz simpática, que va al plexo que rodea a la arteria meningia media. Las ramas eferentes o descendentes se distribuyen por los músculos pterigoideo interno, externo, el martillo y la mucosa de la caja del tímpano, que derivado de estos tractos nerviosos se difieren a que las ramas ascendentes llevan información de tacto y presión hacia el núcleo sensitivo principal, en tanto las fibras descendentes llevan información talmagésica al núcleo espinal, constituyendo el tracto espinal del trigémino. El componente motor del nervio trigémino es la raíz motora del nervio, que está compuesta por axones de motoneuronas inferiores del núcleo motor del trigémino. La división mandibular lleva los axones de estas neuronas. Este núcleo motor proporciona la inervación de los músculos de la masticación, mesetero, pterigoideos lateral medial temporal, vientres anterior de los músculos digástrico, miloioideo y el músculo tensor del tímpano, así como el músculo tensor del velo del paladar. El núcleo motor recibe aferencias de ambos hemisferios cerebrales mediante fibras corticonucleares, la formación reticular y el nervio rojo, también el tectum, el núcleo mesencefálico, y concluyendo con el arco reflejo monosináptico. El nervio trigémino va a tener 3 componentes de nervios importantes, que son ramas principales, las cuales son las siguientes: nervio oftálmico, nervio maxilar y el nervio mandibular. La raíz motora pasa por debajo del ganglio y se une a la tercera rama, en región donde se ramifica cada una de estas ramas y se encuentran ganglios vegetativos parasimpáticos. El nervio oftálmico tiene que ver con el ganglio ciliar, el nervio maxilar con el ganglio pterigoideo-palatino, y el nervio mandibular, que es el ganglio óptico, y el nervio lingual, que es el ganglio submandibular. Comenzando con la clasificación principal de nervios derivados del nervio trigémino, se inicia con el nervio oftálmico, que es correspondiente a la primera división del quinto par craneal, también denominado nervio de Wills. Contiene fibras estrictamente sensitivas generales para inervar la piel y las mucosas de la región, comprendida entre el dorso de la nariz y el cuero cabelludo hasta el vértex anterior sobre la dura madre de la pared lateral del seno cavernoso, y a este nivel se divide en 3 grandes ramos terminales, que es frontal, lagrimal y nasociliar. Continuamos con el segundo nervio perteneciente del nervio trigémino, que es llamado nervio maxilar. Es estrictamente sensitivo y se proyecta hacia adelante sobre la pared lateral de la dura madre del seno cavernoso. Por debajo del nervio oftálmico ingresa a la fosa craneal media a través del foramen redondo y rotundo, proporcionando la inervación en las meninges supratendonales y las fosas craneales anteriores y medias, además de la piel y mucosa de la región comprendida entre el párpado inferior y la cavidad nasal y el paladar. El nervio maxilar está formado
por convergencia de 4 principales ramos nerviosos, como el cigomático, infraorbitario, alveolar, superior y palatinos. Continuando con el último nervio perteneciente del nervio del quinto par craneal, este es conocido como el nervio mandibular. De las 3 divisiones del nervio trigémino, la mandibular es la única que posee, además de fibras sensitivas, axones eferentes, originados en el núcleo motor del quinto par, localizadas en la protuberancia. Por tanto, a este nervio se le reconocerá como 2 tipos de territorios de inervación, sensitivo y motor. El nervio mandibular se le identifican 4 grandes ramos en la fosa intratemporal, correspondientes a los nervios bucales, que son nervio bucal, aurículo temporal, nervio alveolar inferior y nervio lingual. Cabe mencionar que estos 3 núcleos derivados del nervio trigémino son importantes para la formación del ganglio de Gasser, que son conocidos generalmente. Estos se identifican por encontrarse en la masa de la sustancia nerviosa colocada en la cara anterior del peñasco, donde su borde es convexo y emite estas 3 ramas de nervios divergentes. Valoración clínica. La valoración clínica del nervio trigémino quinto par craneal se hará derivado de técnicas de exploración. Estas serán a porción sensitiva y la exploración en forma similar a la sensibilidad en general. Para ello, se utilizarán diferentes objetos para poder revisar cómo es el comportamiento de los reflejos, tanto corneal, que es de párpados, mandibular y estornudatorio. La porción motora se explora de 2 maneras: por medio de la palpación de músculos temporales y después de mesenteros, mientras que se le ordena a la persona de la evaluación que apriete fuertemente los dientes y mastique. Con esto podemos permitir y percibirnos del endurecimiento de las masas musculares por la contracción de las mismas. La segunda es por medio de la abertura de la boca, mientras que con una mano se pueda oponer a la fuerza que pueda derivarse de ella. En el caso de la parálisis de los masticadores en este lado, observaremos el palpar con la mano libre que el macetero del lado afectado no se contrae, no se endurece, en tanto que el del lado sano sí lo hará. Además, si la presión que oponemos al movimiento de la mandíbula puede permitir que el sujeto abra la boca poco a poco, y veremos que la mandíbula se desvía hacia el lado paralizado, por ser imposible que los músculos de este lado contrarresten la fuerza del lado contrario al que se está realizando el movimiento.